Capítulo 17. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Partidos políticos. Derecho de sindicación. Derecho de huelga. Derecho de petición. Sumario. 1. El derecho de reunión y manifestación. 1.1. Concepto. 1.2. Titularidad. 1.3. Límites. 2. Derecho de asociación. 2.1. Concepto. 22. Titularidad. 2.3. Ámbito de aplicación. 2.4. Asociaciones prohibidas y legales. 2.5. Disolución por resolución judicial. 3. Partidos políticos. 3.1. Concepto. 3.2. Creación. 3.3. Titulandad. 3.4. Constitución y adquisición de personalidad jurídica. 3.5. Organización y funcionamiento. Ñemos 36. Disolución y suspensión judicial. 3.7. Referencias jurisprudenciales sobre partidos políticos. 3.71. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Batasunab, España 3.72. La CTC 622.011, desde mayo, sobre solicitud de ilegalización de la coalición electoral Bilduz cual Cartasuna Alternativa Araikise. 3.8. La financiación de los partidos políticos. 4. Derecho de sindicación. 4.1. Concepto. 4.2. Titulandad. 5. Derecho a la huelga. 5.1. Concepto. 5.2. Titularidad. 6. Derecho de petición. 6.1. Concepto. 6.2. Tramitación. 63. Titularidad. 1. El derecho de reunión y manifestación. Artículo 21 CE. 1. Se reconoce en el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones será comunicación previa a la autoridad que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes. 1.1. Concepto A. Derecho de reunión y manifestación. El derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión que se ejercita a través de una asociación transitoria de personas que permite el intercambio, exposición y manifestación de ideas de un colectivo que se reúne precisamente para esta manifestación conjunta de una posición común. En este sentido, el derecho de reunión es un cauce innegable del principio democrático participativo, STC 85/1988, de 28 de abril. Como ha señalado J. L. López González, la vertiente política de la libertad de reunión se ha ido acentuando en los países de nuestro entorno jurídico de manera que su evolución ha venido marcada por una pérdida sensible, en las modalidades de reunión en lugar de tránsito público y manifestación, de su condición básica de instrumento de la libertad de expresión para ir configurándose de modo progresivo como una técnica de acción política directa. 885. El derecho de reunión tuyo inicial recepción en el Convenio Europeo de Derechos de 1950, cuyo artículo 11 reconoce la libertad de reunión y de asociación. CO. Responde el derecho de reunión conforme a este artículo 11 del CEDE a toda persona que la ejerza de manera pacífica. 86. El derecho de reunión ha sido igualmente incorporado a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, en su artículo 12, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses, con una redacción claramente similar a la que presenta el artículo 11 del CET que antes hemos citado al respecto, el artículo 1.2, de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio, reguladora del derecho de reunión, modificada por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril, establece que, a los efectos de la propia ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada. Este NU mero fue una opción del legislador y no viene determinado por la naturaleza del derecho de reunión. La regulación se proyecta sobre cualquier reunión, aunque hay diferencias regulatorias si la reunión se realiza en un espacio de tránsito público. Las reuniones reguladas en la ley orgánica son las reuniones pacíficas y sin armas, tal y como establece el artículo 21 C. Y define igualmente las reuniones ilícitas como aquellas que estén así tipificadas por las leyes penales. Artículo 1.3. El artículo 21, 12e, cita, junto a las reuniones en lugares de tránsito público, las manifestaciones, lo que aconseja matizar ambos conceptos y, en su caso, distinguirlos. Para J. L. López González, reunión y manifestación pertenecen a la misma categoría, aunque la manifestación es una especie concreta de reunión en la que, junto con la unión de varias voluntades en busca de un fin común, debe darse también la publicidad del problema o la defensa de intereses no ya en el ámbito de los propios manifestantes, sino extra, a modo de mensaje dirigido a los restantes ciudadanos y /diagonal o a los poderes públicos. Asterisco 7. Para FJ. Bastida la manifestación es una reunión en movimiento. Prueba de ello, afirma este autor, es que menor que la regulación legal no distingue entre reunión y manifestación, sino entre reuniones en lugares cerrados y reuniones en lugares de tránsito público, equiparándose estas últimas a las manifestaciones. 888. El Tribunal Constitucional ha confirmado en su jurisprudencia, por todas, y STC 85/1988, de 28 de abril y STC 1702/008, de 15 de diciembre,
reiteran SCTC 66/1995, de 8 de MIU, 196/2002, de 28 de octubre, 301/2006, de 23 de octubre, que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión. Capi. Q ejercía a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejer. CCO, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio, exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participa. Tuo, con un elemento subjetivo, una agrupación de personas, un elemento temporal. A duración transitoria, un elemento finalístico, licitud de la finalidad, y un elemento objetivo territorial, lugar de celebración. Conforme a lo anterior, podríamos decir que el derecho de reunión se caracteriza por los siguientes elementos. A. Una agrupación de personas, elemento subjetivo. B. El carácter transitorio de la reunión, elemento temporal. Fin lícito de la reunión, elemento finalista. D. Un lugar común de celebración, elemento objetivo territorial. El elemento subjetivo del derecho de reunión resulta esencial y muestra la concurrencia de un conjunto de voluntades concertadas entre sí respecto del fin perseguido con la reunión. Como se explica en el apartado dedicado a los límites de este derecho, la Constitución solo ampara las reuniones pacíficas y sin armas si requiere, además, que la intención de ejercer este derecho de reunión sea notificada a la autoridad gubernativa si la manifestación tiene previsto discurrir por vía pública. Artículo 21.12. En este sentido, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio reguladora del derecho de reunión, declara que ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa, art. 3.1, y, en su artículo 8, establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de Gelas, con una antelación de 10 días naturales, como mínimo y 30 como máximo. Si se tratare de personas jurídicas, la comunicación deberá hacerse por su representante. Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. B. La protección de reuniones y manifestaciones. La autoridad gubernativa asume la obligación de proteger las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito y ejercicio de este derecho. Artículo 3.2 lo. Y en revisión de una reunión debidamente comunicada a la autoridad no puede fundamentarse en los hechos en presunciones o suposiciones de que pudieran acontecer de término suficientes, en este la sentido, misma o sobre las intenciones de los convocantes sin pruebas. 9 de febrero, concedió el Tribunal Constitucional, en su sentencia 37/2009, de amparo solicitado por una ONG que notificó la de una reunión en espacio celebración public 0, para reivindicar el derecho al voto de los inmigrantes y que no fue autorizada por considerar que podía tener contenido electoral y ser considerado, por tanto, tal un acto de campaña electoral. El Tribunal Constitucional rechaza que tal afirmación pueda apoyarse en una menor que probabilidad, o en una mera sospecha y estima que no se ha demostrado que la intención de la convocatoria era la captación de votos. El recurrente, Sorracisme de Cataluña, se limitó, a juicio del Tribunal Constitucional, a poner de manifiesto una reivindicación legítima que había sido mantenida durante años por dicha organización y que se marcaba dentro de toda una campaña realizada a favor del derecho de voto de los inmigrantes. Sin que la misma deba ser prohibida por el hecho de manifestarla en periodo electoral, la misma doctrina aplica el Tribunal Constitucional en su sentencia 38/2009, de 9 de febrero, para resolver el recurso de amparo presentado Sindicat de Estudiants de Cataluña que comunicaron la celebración de una reunión con el lema, por una fianza pública de calidad, en una fecha que coincidía con el periodo de campaña electoral de las elecciones al Parlamento catalán del 1 de noviembre de ese mismo año. C. Declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo tuvo una incidencia extraordinaria en varios derechos fundamentales. Este Real Decreto, como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, fue recurrido en institucionalidad y resuelto por la CTC 148/2021, de 9 de mayo. El Real Decreto, aunque estableció una limitación muy intensa de la libertad de circulación, que el Tribunal Constitucional consideró una verdadera suspensión del derecho fundamental, no restringió expresamente el derecho de reunión. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 148/2021, entiende que restringir la libertad de circulación no supone en sí mismo limitar el derecho de reunión, por lo que este derecho se mantuvo con la regulación constitucional y legal que le asiste. Recordemos que en el artículo 55.1 no prevé la suspensión de derechos para el estado de alarma. El Tribunal Constitucional aprecia la vertiente de participación política que también tiene el derecho de reunión.
y manifestación que permite a la ciudadanía expresar sus opiniones en dicho ámbito. Con lo que una limitación del derecho de reunión y manifestación incidiría también en el pluralismo político, artículo 1.1c. D. Exclusión de determinadas reuniones. De otra parte, la ley orgánica excluye el ámbito y su regulación de determinadas reuniones que, por sus características propias, no quedan sujetas a esta normativa. En concreto, el artículo 2 determina que podrá ejercerse el derecho de reunión constitucionalizado en el artículo 21c, sin sujeción a las prescripciones de la ley orgánica, cuando se trate de las siguientes reuniones: las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios, las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad, las que celebren los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, corporaciones, CAPI, fundaciones, cooperativas, comunidades de propietarios y demás entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas, las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión, las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se regirán por su legislación específica 889. La exclusión de los supuestos anteriormente citados nos confirma en la idea de tanto la Constitución como, específicamente, la ley orgánica, sea interesadora a aquellas reuniones y manifestaciones que se relacionan con posiciones colectivas de carácter social y político. 1.2. Titularidad. La Constitución española no menciona la titularidad de este derecho en su artículo 21c. La titularidad del derecho de reunión corresponde a las personas físicas. El derecho de reunión corresponde no solo a los nacionales sino también a los extranjeros en los mismos términos que a los españoles, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los promotores extranjeros de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en dicha ley. También los menores de edad tienen reconocido el derecho de reunión en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la ley, en iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores. El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, del derecho de reunión, menciona a las personas jurídicas, pero para atribuirles la responsabilidad que corresponda a los promotores u organizadores, no como titulares del derecho constitucional reconocido en el artículo 21 seso. En este sentido, la STC 137/1985, que aplica los estándares interpretativos de Alemania, considera que las personas jurídicas, en tanto no son susceptibles de reunirse, en el sentido dado a este derecho, no pueden ser titulares del derecho de reunión, aunque sí están habilitadas para convocar reuniones o adherirse a las convocadas por otros. A pesar de su carácter individual, el derecho de reunión posee, también, tiente colectiva que se refiere a su ejercicio, ya que es esencial en este derecho la existencia de un colectivo que ejercita el derecho de reunión en un momento y lugar determinado. Las reuniones, sometidas a la presente LCY, solo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, art. 4.1 L0. Los responsables de la organización responden del buen orden de las reuniones y manifestaciones, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas. La asistencia de militares de uniforme, o haciendo uso de su condición militar, a reuniones o manifestaciones públicas se regirá por su legislación específica, art. 44 Lo. En este sentido, la Ley Orgánica L1/2011, de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, extiende la regulación del artículo 13.1 de la citada Ley Orgánica 9/2011, que será también de aplicación a la Guardia Civil, en su condición de instituto armado de naturaleza militar. El artículo 13.1 dice, el militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo. Así, pues, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil podrán ejercer los derechos de reunión y manifestación dentro del siguiente marco normativo. A. Podrán ejercer el derecho de reunión, pero no podrán organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Sobre este punto, puede recordarse que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 17 de septiembre de 2010, estimó el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, contra la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la manifestación convocada por la asociación,
para pedir la equiparación de la jornada laboral de los agentes del Instituto Armado con la de los policías, alegando que tenía un inequívoco carácter sindical y que este tipo de actividad está vetado por ley a los guardias civiles. El Tribunal Superior concluyó que los guardias civiles son titulares de los derechos de reunión y a la libertad de expresión y que estos solo pueden ser limitados por un motivo legalmente tasado, y que guarde proporcionalidad con el bien jurídico que se pretenda proteger. El Tribunal Superior entendió que la delegación del Gobierno de Madrid había identificado el carácter profesional laboral de las reivindicaciones con el carácter sindical mayor que previsto en la ley, lo cual no era acorde con la regulación de este derecho y, específicamente, con la interpretación correcta de sus límites. Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a reuniones de manifestación carácter político, sindical o reivindicativo. C. Las reuniones que se celebren en las unidades deberán estar previa y expresamente autorizadas por su jefe, que las podrá denegar ponderando la motivadamente salvaguarda de la disciplina y las necesidades del servicio. En relación con las reuniones organizadas por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil. Esbilidad. El artículo de que la 5 de autoridad de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión, contempla la gubernativa pueda suspender y, en su caso, disolver las reuniones y taciones impuestas. Manifestaciones. En el artículo organizadas por dichos colectivos infringen las límites 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica noviembre de 2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, por causas del funcionamiento del en servicio. Cuanto al derecho de reunión de los miembros de los cuerpos de seguridad, Cuerpo Nacional de Policía, Políticas Autonómicas y Policías mida con la Ley Orgánica 2/86, de locales, de confort del Estado, se aplica el régimen 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y pueden estar de servicio en al general, pero los asistentes no pueden acudir armados tiempo coincidente con la reunión o manifestación. En cuanto a jueces y magistrados, la Ley Orgánica 6/1985, del de julio, del Poder Judicial. Era. En su artículo 395 establece que no podrán los jueces o magistrados, partidos políticos o sindicatos obtener empleo al servicio de los mismos, y se está prohibido. Públicos o, específicamente, dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios. Corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su públicas calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al por el rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir. Consejo General del Poder Judicial. En que se similares términos se pronuncia la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la regula de que Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, en su artículo 59 dice los miembros del Ministerio Fiscal no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o de uniones públicas en que ello no procedan el ejercicio de sus funciones. 13. Límites. Para que la reunión de un colectivo quede comprendida en el ámbito del derecho fundamental de reunión constitucionalizado en el artículo 21c, es requisito inex casado al que la reunión sea menor que pacífica y sin armas. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, STC 59/1990, de 29 de marzo, al afirmar que estos límites o requisitos constitucionales deben ser cumplidos por los ciudadanos que decidan manifestarse en una vía pública, que la reunión sea pacífica y que anuncien a la autoridad del ejercicio de su derecho. La Constitución, pues, solo protege la reunión pacífica y sin armas. Si no sean estos requisitos, la autoridad gubernamental puede prohibirla. Realización de la reunión y manifestación en un lugar público, ya que el apartado 2 del artículo 21 condiciona el ejercicio de este derecho a que pueda quedar alterado el orden público, con peligro para las personas o los bienes. En este sentido, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos. Art. 5. Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. El Tribunal Constitucional ha señalado el carácter limitado de este derecho. Así, en su STC 193/2011, 12 de diciembre, CCOV, TCJ de Andalucía, afirmó que el derecho de reunión y manifestación es un derecho limitado y que la reiteración en su ejercicio, más de 100 manifestaciones a lo largo de 5 meses, en el caso concreto que se resolvía, constituye, en sí misma, una alteración del orden público. En este caso,
Se añade, no confluye el elemento temporal, duración transitoria, que caracteriza a este derecho según la doctrina constitucional, puesto que permanece en el tiempo atiende el número de manifestaciones con el mismo objeto y convocantes. El uso reiterado de este derecho, sin ninguna limitación, va en detrimento del ejercicio de otros derechos también legítimos del resto de ciudadanos. Reconoce la delegación del gobierno, cuya prohibición se había recurrido, que la ocupación de la vía pública en una manifestación supone el ejercicio normal del derecho, pero, la ocupación de la vía pública interrumpiendo el tráfico en distintos tramos del recorrido de forma gratuita, parando la manifestación en las intersecciones con las distintas vías que cruzan aquella por la que discurre la manifestación, supone un ejercicio extralimitado del derecho de manifestación, como así fue reconocido por el Tribunal Constitucional. Toda manifestación en la que pudieran ejercitarse tanto violencias físicas como morales con alcance intimidatorio para terceros excede de los límites del ejercicio del derecho de reunión pacífica y, por tanto, no resulta protegido por el artículo 21 de la Constitución. La Ley Orgánica 40/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ha incluido, en sus artículos 23 y 24, previsiones expresas sobre el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana que afectan al ejercicio del derecho de reunión. En el artículo 23, se encomienda a las autoridades competentes de conformidad con lo que establece la propia Ley 4/2015 o adopte menor que las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo a. perturbe la seguridad ciudadana, pudiéndose, además, acordar la disolución. Es de tránsito público y manifestaciones en los supuestos en lugares de reuniones. Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del DIR. Vistos en al artículo 5 de la Ley 8 de reunión. La Ley Orgánica 4/2015 permite también disolver las concentraciones de los en las vías públicas y retirar aquellos o vehículos impidieran, pusieran en peligro o dificultaran cualquier otra clase de obstáculos cuando las medidas de circulación por dichas vías que se adopten de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones deben ser proporcionadas a las circunstancias de forma que dice expresamente la Ley Orgánica. Disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso, art. 23.2. Para la protección de las personas afectadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán avisar de tales medidas a dichos afectados, incluso verbalmente si se trata de una situación de urgencia. Art. 23.3. Una de las medidas más extremas incluidas en esta ley orgánica alude al caso en el que se produzca una alteración de la ciudadana con armas, seguridad, artefactos explosivos u objetos contundentes o cualquier otro. Solver. Modo. La reunión. Peligrosos. O. En cuyo caso las fuerzas y cuerpos de seguridad podrían de previo aviso. Por manifestación. Oretear los vehículos y obstáculos sin necesidad. Colaboración entre las parte, el artículo 24 de la Ley Orgánica, regula la necesaria en sus fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de lo establecido respectivas regulaciones. Las medidas en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se garantizan con sanción algunas calificadas de graves, como las siguientes. Muy graves. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos. Tiele y fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización DIR. Más reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebran, dando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente. Por razones de seguridad pública. La proyección de haces da luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes graves. Perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con OCAIC. De reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal 892. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de
Cito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, o la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal. El Tribunal Constitucional expresamente ha señalado que la alteración del orden público debe necesariamente contener una amenaza para las personas o los bienes, STC 59/1990, de 29 de marzo. En relación con este punto, cabe destacar algunos casos de los denominados scratches que han llegado a los tribunales. Así la Audiencia de Madrid desestimó una reclamación interpuesta contra un scratcher ilicitado ante un domicilio particular, afirmando que los scratches son un mecanismo de protesta democrática y, por tanto, no encontró delito en el acto de reunión ante el domicilio de la interesada. Sin embargo, la inviolabilidad del domicilio es igualmente un derecho fundamental sobre el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que no puede ser objeto de ningún tipo de agresión, por lo que estimamos que la interpretación de los tribunales en estos casos no ponderaron suficientemente los derechos en conflicto. 2. El derecho de asociación. Artículo 22c. 1. Se reconoce el derecho de asociación. Son 2 las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito ilegales. En un 3, las registro asociaciones a los constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse solo los efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en bus de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 2.1. Concepto. 17. En C. España, el derecho de asociación se incorporó a la Constitución de 1869, art. Licana. Reguló. De 1931. También en la Constitución de 1876, art. 13, y en la Constitución Repo. Titicionales. Art. 39, este derecho está igualmente incluido en otros textos como el italiano de 1947, art. 18, o el alemán, art. 9. En el ámbito europeo su recepción ha sido muy frecuente en los convenios y tratados sobre derechos humanos. Así, entre otros, se incorporó, junto con el derecho de reunión antes analizado, al artículo 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 mencionado anteriormente. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo ha regulado igualmente junto con el derecho de reunión en su artículo 12. El derecho de asociación en España está regulado por la Ley Orgánica L/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación marca registrada 4. El derecho de asociación habilita al sujeto para unirse establemente a otros para la consecución de fines legales, sujetándose a determinadas normas, algunas vinculantes e impuestas por el ordenamiento jurídico y las demás dispositivas. Estas últimas representan el margen de libertad de los asociados para configurar internamente su propia asociación. El derecho de asociación supone la creación de una estructura organizativa de carácter permanente que puede operar jurídicamente aunque puede ser disuelta. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho fundamental de asociación se aplica tanto a los partidos políticos como a los sindicatos, aunque disponen de regulación específica. El artículo 22ce, al regular el derecho de asociación, ha configurado realmente una esfera de libertad individual positiva y negativa. El Tribunal Constitucional confirmó expresamente esta tesis, vinculando su interpretación a la cláusula del artículo 10.12 al señalar que, de acuerdo con el artículo 10.2 de la C, las no relativas al derecho de asociación han de ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Este criterio interpretativo permite afirmar que el derecho de asociación comprende tanto la libertad positiva de asociación como la negativa de no asociarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la mencionada Declaración Universal, en el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 del Convenio de Roma, STC 67/1985, de 24 de mayo. El artículo 2.5 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación establece que la organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben democráticos, con pleno respeto al pluralismo, declarando nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación. En su vertiente positiva, el derecho de asociación permite al sujeto asociarse libremente sin requerir autorización previa. En su vertiente negativa, el derecho de asociación protege al sujeto contra la asociación obligatoria, es decir, le reconoce el que podríamos denominar derecho a no asociarse, STC 5/1981, de 13 de febrero. La libertad de asociarse representa la superación del recelo con que el Estado liberal contempló el derecho de asociación. La libertad de no asociarse, por su parte, es una garantía frente al dominio por el Estado de las fuerzas sociales a través de la creación de corporaciones o asociaciones coactivas que dispusieran el monopolio de una determinada actividad social, STC 67/1985, de 25 de mayo.
2.2. Titularidad. El artículo 22 de la Constitución, al igual que sucede en otros derechos, no señala expresamente a quién corresponde la titularidad del mismo, tanto más en esta ocasión, que el texto fundamental utiliza la expresión, se reconoce el derecho de asociación. D. Sin aludir a ningún sujeto, esta ausencia queda subsanada en el artículo 2.1 la Ley Orgánica 1/2002, al establecer que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, y en el artículo 2.6 de la misma ley al declarar que las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de que asociación lo entre sí, o con particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre de dominio, hagan en él igualdad de condiciones con estos, al objeto de evitar una posición funcionamiento de la asociación. Responde. De lo anterior, debemos concluir que la titularidad del derecho de asociación se o tanto a la persona física como a la persona jurídica, en los términos establecidos. Forme a ello, en la propia ley orgánica reguladora de este derecho fundamental. Con Sions y artículo 3 de la ley orgánica, dispone que pueden constituir asocia. Sean. Formar parte de las mismas, las personas físicas y las personas jurídicas, estas últimas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios. Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho. Los menores no emancipados de más de 14 años con el consentí. Su documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir. Infantiles. Capacidad, sin perjuicio del régimen previsto para las asociaciones. 1/1996, de juveniles. 15. O de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de enero, de protección jurídica del menor. Los miembros de las Fuerzas Armadas habrán de atenerse a lo que pongan. No más. Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el resto específicas para él. Miembros de la ejercicio del derecho de asociación. Los guardias civiles se regirán por su disposición fue normativa propia. Esta ture reguladora introducida de los por la Ley Orgánica noviembre de 2007, de 22 de OC. De IA Civil. Derechos y deberes de los miembros de la UAR. Los jueces gan sus normas. Magistrados y fiscales habrán de atenerse a lo que dispone. En lo que se específicas para el ejercicio del derecho de asociación refiere a asociaciones profesionales. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa. Preso de requerirán el acuerdo de su órgano competente, y las de naturaleza acuerdo de su institucional, el órgano rector. Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones. Titución. Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para ley CANS. TES. De asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competen. Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación los términos del artículo 2.6 de la propia ley orgánica que dispone, menor que las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que la hagan en igualdad de condiciones con estos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación, salvo que establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá de atenerse, en todo caso, el ejercicio de aquel. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.9 de la Ley Orgánica, la conadición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de los poderes públicos. 2.3. Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, define el ámbito de aplicación de esa norma señalando que se incluyen en el ámbito de esta ley orgánica todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico, artículo 1.2 lo. La propia ley orgánica señala que asociaciones se regirán por su legislación específica, art. 1.3 lo. Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. B. Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, las federaciones deportivas. Usuarios, las asociaciones de consumidores y 537. Así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales. Complementariamente a lo dispuesto en el apartado B, citado anteriormente, la Ley Orgánica señala que las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo
puesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la propia ley orgánica. Expresamente quedan excluidas del ámbito de la ley orgánica reguladora del derecho de ello. Asociación: las comunidades de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico. Artículo 1.4 Lo. 2.4 Asociaciones prohibidas e ilegales. El apartado 2 del artículo 22 de la Constitución determina que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales, mientras que el apartado 5 del mismo precepto establece que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación, reproduce, casi literalmente, las previsiones constitucionales en el artículo 2, apartado 7, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales, y 8, se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La caracterización como asociación ilegal de aquella cuyos fines o medios para alcanzarlos estén tipificados como delito, es un límite a la libertad de configuración organizativa de la asociación y a la facultad de los socios de fijar los fines de la misma. El artículo 515 del Código Penal enumera las asociaciones que deben considerarse ilícitas y, por tanto, punibles penalmente. Las que tengan por objeto cometer algún delito, después de constituidas, promuevan su comisión. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Las organizaciones de carácter paramilitar. Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, asociaciones por discriminación o violencia contra personas, grupos o tenencia de razón de su ideología, religión o creencias, la perte. Sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o género. Razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situa familiar, enfermedad o discapacidad. 25. Disolución por resolución judicial. La exigencia de resolución judicial para la disolución de una asociación es una garantía del propio derecho fundamental de asociación, ya que excluye los actos gubernamentales de disolución y encomienda a los jueces y tribunales la disolución, en su caso, de la asociación. En este sentido, el artículo 520 del Código Penal habilita a los jueces o tribunales para acordar la disolución de la asociación ilícita en los casos previstos en el artículo 515 del Código Penal, antecitado 98, año anterior. La resolución debe adoptar la forma de auto o de sentencia. El derecho fundamental de asociación protege, por tanto, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios lícitos, pero, en ningún caso autoriza a los asociados a la realización de actos contrarios a la ley penal, cuyo enjuiciamiento y castigo es consecuencia jurídica de la propia conducta personal que nada afectan o limitan el derecho de asociación. STC 165/1987, de 27 de octubre. La garantía que aporta la exigencia de resolución judicial para la disolución de una asociación no está prevista como tal, en los tratados y convenios internacionales firmados por España, STC 15/1987, de 30 de enero. La Constitución articuló, pues, una garantía adicional a lo que venía siendo usual en la protección de este derecho fundamental. 3. Los partidos políticos. Artículo 6c. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro de él. Respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 3.1. Concepto. La Constitución ha regulado los partidos políticos y en el artículo 6 citado, los sindicatos en el artículo 7 y la libertad sindical en el artículo 28, sin que exista un artículo respecto de la libertad de partidos políticos semejante a este último. El Tribunal Constitucional en su STC 48/2003, de 12 de marzo, afirmó que los partidos políticos son instituciones que, si en su momento se desenvolvieron frente al Estado en términos de contradicción y enfrentamiento, en la actualidad, con su reconocimiento y constitucionalización por el modelo de Estado democrático instaurado en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, han incorporado a la estructura del ordenamiento una tensión característica que nace de su doble condición de instrumentos de actualización del derecho subjetivo de asociación, por un lado, y de cauces necesarios para el funcionamiento del sistema democrático, por otro. En nuestro ordenamiento los partidos políticos son asociaciones y tienen en el derecho fundamental de asociación su fundamento jurídico constitucional. Pero son asociaciones específicas en razón de las funciones constitucionales que les encomienda el artículo 6c. El Tribunal Constitucional afirmó expresamente. Tencia 3/1981, de 2 de febrero, que un partido es una forma particular de asociación. Los partidos políticos, en efecto,
No son órganos del Estado, ha reiterado el Tribunal Constitucional en su sentencia 48/2003 ya citada y la trascendenciapo. Lítica de sus funciones no altera su naturaleza asociativa, aunque explica que respecto de ellos la Constitución establezca la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. También, STC octubre de 1983, de 21 de febrero. Se trata, por tanto, de asociaciones cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones, funciones que se resumen en su vocación de integrar, mediata o inmediatamente, los órganos titulares del poder público a través de los procesos electorales. En este sentido, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación señala que los partidos políticos se regirán por su legislación específica, art. 1.3 lo, las funciones constitucionales de los partidos políticos se encuentran recogidas en el mencionado artículo 6c, del que se desprenden las siguientes: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, ser instrumentos fundamentales para la participación política. 3.2. Creación. El artículo 6c declara el principio de libertad de creación y funcionamiento de los partidos políticos con los requisitos de que se desenvuelvan en el marco de la Constitución y de la ley y con la obligación de que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos. La Ley Orgánica 62002, de 27 de junio, de partidos políticos contiene la regulación de los partidos en España, complementada por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 9. Las normas penales sobre la ilegalidad de determinadas asociaciones, art. 515 CP, y los artículos 108,4 bis y 127, 3 y 4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 48/2003, de 12 de marzo, resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el gobierno vasco contra los artículos 1.1, 2.1, 3.2, 4.2 y 3, 5, 1, 6 y 9, el capítulo segundo, arts. 10 a 12, y la disposición transitoria única, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. En esta sentencia el Tribunal Constitucional confirmó que no hay obstáculo constitucional a una regulación específica para los partidos políticos, distinta de la que se prevé para las asociaciones en general, Ley Orgánica de Asociaciones, dado que el artículo 6c contiene unas exigencias de respeto a la Constitución y a la ley no mencionadas en su especificidad en el artículo 22c, lo que justifica la existencia de una específica ley de partidos políticos. Políticos corresponde a los ciudadanos de la Unión el derecho de crear partidos políticos. Europea, artículo 1.1 los 6/2002, 900. Este mismo precepto consagra la libertad positiva e intiva de afiliación a este específico tipo de asociaciones al declarar que dicha IFAI es libre y voluntaria aliación guay que nadie, por otro lado, puede ser obligado a constituir uno es un partido a integrarse o a permanecer en sí mismo. Los partidos políticos pueden constituir e inserir federaciones, confederaciones y uniones de partidos, con cumplimiento de lo regulado en esta misma ley orgánica y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes. 3.3. Titularidad. Del artículo 2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, afirma que los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación y cita o alguno de los delitos graves previstos en el Código Penal en los títulos 21, delitos contra la Constitución, arts. 472-543, 22, delitos contra el orden público, arts. 544.580 bis, 23, delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, 581 a 604, y 20 delitos contra la comunidad internacional, 605 a 616 quater, aunque, esta última causa de incapacidad no afectará a los que hayan sido judicialmente rehabilitados. Por tanto, la titularidad del derecho de constituir partidos políticos se reconoce a las personas físicas, excluyendo, creo que acertadamente, a las personas jurídicas. Los afiliados a un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar y todos ellos gozarán de iguales derechos y deberes. 3.4. Constitución y adquisición de personalidad jurídica. La creación del partido político debe formalizarse en un acta fundacional, que deberá constar en documento público y contener, en todo caso, y la identificación personal de los promotores, la denominación del partido que se propone constituir, los integrantes de los órganos directivos provisionales, los estatutos por los que habrá de regirse el partido que trata de constituir, el domicilio, y tuirse, denominación del partido político, la ley orgánica de partidos establece como límites que dicha denominación no podrá incluir menor que términos o en cuanto a la expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas, ni podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente
inscrito y en el registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una. Y únicamente. Fusión, de un partido inscrito, con la de algún partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial, ni tampoco con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas, art. 3 Lo. La personalidad jurídica de los partidos políticos se adquiere mediante su inscripción el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, para lo cual los promotores presentarán el acta fundacional suscrita por sus promotores, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley orgánica, art. 3 Lo. El Ministerio del Interior inscribirá al partido político en los 20 días siguientes la presentación de la documentación, artículo 4.2 Lo. Si en dicha documentación aprecian defectos formales, el Ministerio del Interior lo comunicará a los interesados, para que lo subsanen, suspendiéndose el plazo de 20 días aludido anteriormente, que comenzará de nuevo a computarse una vez subsanado el defecto. Si del examen de la documentación presentada por los promotores de un partido político se deducen indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido, el Ministerio de la INTI le queda obligado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 60 y 2002, a dar traslado al Ministerio Fiscal, dentro del plazo de los 20 días citado en el artículo 4 de la misma Ley Orgánica. El Ministerio Fiscal dispone de un plazo también de 20 días desde que reciba la comunicación a que se refiere el apartado anterior para, en función de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, ejercer ante la jurisdicción penal las acciones que correspondan o para devolver la comunicación al Ministerio del Interior a los efectos de completar la inscripción. De producirse este trámite ante el Ministerio Fiscal, el plazo de 20 días al que alude la Ley Orgánica queda suspendido hasta la decisión del Ministerio Fiscal que volverá a reanudarse. Con el establecimiento de un plazo tan perentorio como es el de 20 días para la realización de los trámites de inscripción, salvo que deba suspenderse por los casos descritos, la ley orgánica pretende garantizar el derecho de libre creación de los partidos políticos evitando cualquier demora que pudiera perjudicarles en su posible incorporación a la disputa electoral. Según dispone el artículo 4.4 de la ley orgánica, la inscripción en el registro producirá efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensión cero disolución, que puede acontecer por notificación de la decisión acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, o por ser declarado judicialmente extinguido de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica. 3.5. Organización y funcionamiento internos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6c del también artículo 6 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, los menor que, partidos políticos se ajustarán en su organización, la constitución, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto y en las leyes, aunque tienen menor que libertad organizativa para establecer. 542. CAH. Organización 1 y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en esa estructura, de ordenamiento jurídico, por su parte el artículo 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos declara que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democrático, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directas de los afiliados en los términos que recojan sus estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido, novedad incluida en la reforma de la Ley de Partidos de 30 de marzo de 2015. Este mismo precepto establece la estructura interna básica de los partidos, sin perjuicio de que estos puedan completarla estatutariamente. Así, los partidos políticos deben dotarse de a. Una Asamblea General del conjunto de sus miembros, que será el órgano superior de gobierno del partido y que podrá actuar directamente o por medio de compromisarios. A la Asamblea le corresponde adoptar los acuerdos más importantes en relación con la vida del partido incluido, en su caso, el acuerdo de disolución. B. De órganos directivos que deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto. C. De unas reglas internas sobre convocatorias de las reuniones de los órganos colegiados que garantice el derecho de información de los miembros de los mismos, la inclusión de los asuntos en el orden del día, de reglas de deliberación y adopción de acuerdos. D. Un procedimiento de control democrático de los dirigentes elegidos. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que recoge los derechos y obligaciones de los afiliados a un partido político, habilita, en su apartado segundo a los partidos, para que establezcan diferentes modalidades de afiliación en función del nivel de vinculación al partido político, aunque los afiliados de una misma modalidad tendrán iguales derechos y deberes. Los estatutos de los partidos políticos deben contener una relación detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, respecto a los de vinculación al partido político, previsión derivada de la posibilidad de que existan diferentes categorías de afiliados, los siguientes: a participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los estatutos, a ser electores y elegibles para los cargos del mismo,
A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de distracción o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o a los estatutos. A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado. Para completar estas previsiones en relación con los afiliados de mayor vinculación al partido, la ley orgánica establece que el resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos, artículo 8.4 lo. En cuanto a las obligaciones, los afiliados a un partido político deben cumplir todas aquellas que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes. Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas. Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno de acuerdo con la modalidad de afiliación les corresponda. 3.6. Disolución y suspensión judicial. La ley de partidos políticos regula en sus artículos 10, 1, 2 y 12 bis la disolución o suspensión judicial de los partidos. La suspensión judicial de un partido político solo procederá si así lo dispone el Código Penal, aunque podrá acordarse también como medida cautelar. En cuanto a la disolución de un partido político, el artículo 10.1 de la Ley Orgánica dispone que, además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad judicial competente y en los términos previstos en los apartados 2 y 3 de la Ley Orgánica. La disolución surtirá efectos desde su anotación en el registro de partidos políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución. La disolución judicial de un partido político será acordada, en todo caso, por el órgano jurisdiccional competente y solo en los casos siguientes, artículo 10.2 lo. A. Cuando el partido político incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita. B. Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la propia Ley Orgánica. C. Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El supuesto de que el partido político incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita, supuesto A, citado, el caso de disolución será resuelto por el juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. De disolución del partido político se basan algunos de los supuestos contemplados en los apartados B y C, antes citados, la competencia para resolver corresponderá a la Sala Especial del Tribunal 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conforme al procedimiento señalado. Y Supremo regulada en el artículo. De artículo 111 de la Ley Orgánica 6/2002 de partidos políticos que venimos comentando. El procedimiento de disolución de los partidos políticos está regulado en el art. 1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Procedimiento que consiste así. Artículo 11 del Camente en A. Legitimidad. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y 11. Cuenta disolución, en los casos señalados en los apartados, IC, arriba cita al gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado instar al gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, que hundo obligado el gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros. B. Inicio. El procedimiento se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad. C. Tramitación de admisión por la Sala. La Sala procederá inmediatamente al lat 0 y, en su caso, a las personas emplazamiento del partido político a fe que electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, dándoles traslado de la demanda, para que puedan comparecer ante la misma en el plazo de 8 días. Una vez comparecidos en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas. Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada. Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisión. Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento. Si la Sala apreciará la concurrencia de alguna de las causas antecitadas, lo pondrá de manifiesto a las que el partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma plazo común de 10 días. D. Admisión y tramitación de la demanda. Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, para la contestación a la demanda por el plazo de 20. 545
Días. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o detestación o la sala lo considera necesario, se abrirá con un periodo de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos y sustanciación por la ley de deseamiento civil. En juicio. Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes, ese sobre las que mismas por plazo sucesivo deberán formular alegaciones. Días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en 20 días. Sentencia. La sentencia dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda. No será objeto de recurso alguno salvo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la sentencia será ejecutiva desde el momento de su notificación. Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que determinan en el artículo 12 Ley Orgánica y que se exponen más abajo. La sentencia puede declarar también la existencia o no de vinculación. El partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores, si el tribunal desestima la demanda, esta solo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoración y sobre la actividad ilegal del partido diferentes salas ya contenidas en la sentencia. La sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la y acordarla. Es suspensión calar de las mismas. En particular, la sala podrá actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el registro de partidos políticos. Efectos de la sentencia decretando la disolución del y partido político. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos establece que la disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes. Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, actividad del partido político suelto y el incumplimiento de esta disposición dará lugar al responsable. Procederá el cese inmediato de toda la idad, conforme a lo establecido en el Código Penal. 546. Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de diano personalidad jurídica impedirán la debida aplicación de esta, se presumirá fraudulenta y no procederá a la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto. La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por 3 liquidadores designados por la sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social humanitario. La sala sentenciadora debe asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político, en particular, declarar la improcedencia de la continui. Dado sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo B, del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos sobrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. 3.7. Referencias jurisprudenciales sobre partidos políticos. Las actividades de determinados partidos políticos han sido cuestionadas ante la UCL, cuales han dictado algunas sentencias de innegable importancia en orden tribunales. A la interpretación del sistema de partidos en España. Se citan a continuación 2 de soluciones relevantes, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Batasuna U España y la sentencia 62/2011, de 5 de mayo, sobre solicitud de legalización de la coalición electoral Bildu-Cartasuna /alternativa. Era Kitzen. 3.7.1. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso BEA. Tasuna U España. Enas 15 días después de que el Tribunal Constitucional dictará su sentencia. CIA 48/2003, de 12 de marzo, en la que, como se ha indicado, confirmó la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo dictó su sentencia de Sala Especial del artículo 61 Loi del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 2003. La que decretaba la disolución de Herri Batasuna, Euskal Herri Tarroki Batasuna. Apoyándose en la doctrina confirmada días antes por el Tribunal Constitucional, tras esta sentencia se presentó por los partidos políticos ilegalizados recurso de AEM. Pro ante el Tribunal Constitucional, que lo resolvió en sus SSTC 5 y 6 de 16 de enero del 2004. Desestimando todas las pretensiones de los recurrentes.
En base a estas sentencias desestimatorias, las formaciones políticas implicadas interpusieron demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su sentencia de 30 de junio de 2009, caso Batasuna o España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolvió las demandas interpuestas por Batasuna y por Eritrea. Batasuna, que declaraba su disolución de conformidad con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. Los recurrentes habían esgrimido la violación de reunión y asociación, artículo libertad de expresión, artículo 10 sed, libertad de reunión. 11 sed, derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo, artículo 6 y 113 sed, y derecho a elecciones libres, artículo 3 del protocolo 1 grados al sed. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la resolución judicial fue ajustada a derecho, ya que, como quedaba aprobado en la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 2003 y en las SCTC 5 y 6 de 16 de enero del 2004, los partidos disueltos eran instrumentos de la estrategia de ETA. España, por tanto, actuó correctamente y que la medida en la que se basó la decisión de los Tribunales Supremo y Constitucional fue proporcional al fin legítimo perseguido. Especialmente el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden vial y protección de los derechos y libertades. Párrafo 94. Conclusión del TED sobre el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, ent. aspectos, que la disolución de los partidos políticos persigue el fin legítimo de defender el sistema democrático y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Cuando los partidos políticos se muestran incapaces de coexistir pacíficamente en el marco del sistema de derechos y libertades. La disolución representa una necesidad social imperiosa, y es coherente con el estricto margen de apreciación que en este ámbito se reconoce a los Estados. El Tribunal Europeo señala igualmente que puede diferenciarse comportamientos que favorecen un clima de confrontación social y otros que constituyen un apoyo implícito al terrorismo de ETA, y que en el caso analizado se aprecia mayor proximidad al apoyo explícito a la violencia y al elogio de personas claramente ligadas al terrorismo. Tanto las partes como el Tribunal Europeo están de acuerdo en que, a la luz de la interpretación que debe darse al Convenio Europeo, la disolución de los partidos políticos se considera una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. Sin embargo, dicha injerencia conculca el artículo 11 del Convenio SPLOS. Está prevista por la ley y destinada a uno de los objetivos legítimos en relación con el párrafo 2 del mismo artículo 11, como es que sea necesaria en una sociedad democrática. 3.7.2, la STC 62/2011, de 5 de mayo, sobre solicitud de ilegalización de la coalición electoral Bildu Euskal Kartasuna Alternativa X. El Tribunal Constitucional se pronunció en esta sentencia sobre el recurso de amparo interpuesto por la coalición electoral Bildu Euskal Kartasuna, EAY Alternativa X, contra la sentencia del Tribunal Supremo, Sala del Artículo 61, que había rechazado la presentación de la coalición a las elecciones a OSY municipales del 22 de mayo de 2011. Económicas y, como ya señaló el abogado del Estado, en el recurso interpuesto previamente ante el Tribunal Supremo, se daba un supuesto parcialmente novedoso, ya que se idealizaba por primera vez la de la coalición entre dos partidos legales para presentar candidaturas en un proceso electoral, añadiéndose a los cinados candidatos de los partidos numerosísimos candidatos, formalmente independientes, en una ópera dirigida y diseñada, según alegaba el abogado del Estado, por el complejo Tabarra/Batasuna. En su escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal indicó uno de los aspectos más relevantes en orden a la decisión final sobre el caso, señalando la importancia de la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y, en concreto, su aplicación a supuestos de similar índole al presente, citando las SCTC 85/2003, de 8 de mayo, 43/2009, de 12 de febrero, y 126/2009, de 21 de mayo, para concluir que la valoración efectuada por la Sala Especial del Tribunal Supremo en la sentencia recurrida satisfacía los requisitos constitucionales, y las conclusiones estaban asentadas sobre elementos objetivos debidamente acreditados, pues la Sala Especial se había servido, como elementos probatorios, de una serie de documentos ocupados a la banda terrorista ETA y a Batasuna por una pluralidad de conversaciones telefónicas entre miembros de la coalición electoral y la izquierda Berchale, y por determinados datos obtenidos de distintas reuniones entre miembros de la coalición y declaraciones de los dirigentes de los distintos partidos que la integran, cuya validez no había sido puesta en duda por la coalición decurrente. Concluyó el fiscal, en coincidencia con el abogado del Estado, que la coalición Bildu era fruto de una estrategia orquestada por el complejo de Tabarra/Batasuna, dirigida a asegurar la presencia electoral de formaciones políticas ilegalizadas. De otra parte, la coalición recurrente imputó a la sentencia impugnada a la vulneración del derecho de participación política, art. 23 en relación con la libertad ideológica, art. 16 con la libertad de expresión, art. 20.1 con el derecho de asociación,
Art. 22c, y con los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, CED, al haberle privado de la presentación de sus candidaturas a las citadas convocatorias electorales. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, partiendo de una línea doctrinal iniciada con la STC 85/2003, de 8 de mayo, en relación con la proclamación de candidaturas electorales instrumentalizadas al servicio de la continuidad de partidos políticos disueltos por su vinculación con una organización terrorista, afirmó AUE. La apreciación de la causa prevista en el artículo 44.4 Loreg 902, precisaba de la les conforme a un proceso con todas las acreditación judicial razonable, suficiente y conforme a garantías de un designio defraudador dirigido a la continuación de un realizado y materializado a través de instrumentos partidail, subjetivos, organizativo funcionales o financieros. Se trata de acreditar, continúa afirmando el Tribunal Constitucional, candidaturas que las presentadas por un partido político, federación o coalición de por agrupaciones de electores responden a la finalidad de eludir partidos o los efectos de pronunciamiento judicial de disolución de un partido, cuya continuidad en esta circunstancia pretende acreditarse a través de la concurrencia de varias similitudes sustanciales. En primer lugar, la similitud sustancial de las estructuras, sación y funcionamiento. B. Además, la similitud sustancial de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas. C. En tercer, similitud de la procedencia del lugar, la medios de financiación o materiales. D. Por itime. Se tendrá en cuenta último, cualesquiera otras circunstancias relevantes. Sisión apoyar que, como su dispo, la violencia o el terrorismo permitan considerar dicha continuidad. Sucesión, STC 85/2003, DIDMIU, FJ 25, doctrina que reitera, entre otras, la STO 126/2009, de 21 de IMIU, FJ 8. No basta juicio del tribunal con constatar la existencia de una intención de fraudar por parte de la coalición electoral, STC 68/2005, de 31 de marzo, sino que es preciso que de la prueba obrante en las actuaciones se desprenda también que esa intención ha llegado a materializarse, esto es, ha culminado en la articulación de una candidatura instrumentalizada al servicio de los intereses electorales del partido político ilegalizado, FJ 13, en el mismo sentido, STC 126/2009, de 21 de IMIU, FJ 8. El tribunal recuerda a continuación que, como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, la misión del tribunal en casos como el presente es examinar si la convicción alcanzada por la Sala Especial del Art. 61 lo y del Tribunal Supremo Alesio Nado el derecho del partido recurrente a participar en los asuntos públicos, STC 43/2009, de 12 de febrero, FJ 11, en el sentido de que solo cabe revisar la apreciación de la Sala del Art. 61 lo bien aquellos supuestos en los que, desde los propios criterios interpretativos asumidos por el Tribunal Supremo, la convicción alcanzada pugne con un derecho constitucionalmente relevante, en este caso, con el derecho de sufragio pasivo, STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 29, doctrina reiterada, entre otras, en las SCTC 68/2005, de 21 de marzo, FJ 11, y 126/2009, de 21 de IMIU, FJ 7. El Tribunal Constitucional discrepa del valor e interpretación realizada por el Tribunal Supremo con relación a la prueba sobre la cual debía basarse el fallo en relación con la restricción del derecho de sufragio pasivo que estaba siendo cuestionado. Afirma el tribunal que, la simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política, lo cual podría limitar los derechos de participación política, art. 23c, y el valor del pluralismo político, art. 1c, sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional del Estado democrático, en base a los argumentos que se exponen muy por extenso en la sentencia. El Tribunal Constitucional estima la demanda de amparo promovida por la coalición electoral Bildu de sindicación Eusko Alkartasuna, EA, /alternativa Arequitzeni, declara vulnerado el coalición derecho de la recurrente a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes, art. 23.12. 3.8. Financiación de los partidos políticos. La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, regula la financiación de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores bajo un régimen jurídico común a todos. La Ley Orgánica establece que los recursos económicos de los partidos políticos pueden proceder de financiación pública o de financiación y privada. Los recursos procedentes de la financiación pública son los siguientes:
A. Las subvenciones públicas para gastos electorales que figuran en la Ley Orgánica. 5/1985, d. Régimen electoral general y en la legislación reguladora de los procesos electorales de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las juntas generales de los territorios históricos vascos, y a subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en la presente ley, o las subvenciones anuales que las comunidades autónomas establezcan para gas de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las otorgadas por los territorios históricos vascos y, en su caso, por las corporaciones locales. Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que dan establecerse en la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios de las cámaras de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas, de las juntas generales de los territorios tónicos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las administraciones locales. Los recursos procedentes de la financiación privada son los siguientes. A. Las cuotas y anortaciones de sus afiliados. De los productos de las actividades propias del partido así como de aquellas, refleja en la documentación contable sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Que se vengan en sus sedes y faciliten el contacto y la desarrollando tradicionalmente en sus interacción con los ciudadanos, los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. C. Las donaciones en dinero o una especie, que perciban en los términos y condiciones previstos en la presente ley. D. Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten. Las herencias o legados que reciban. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos regula los límites a las donaciones privadas, estableciendo que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables. Donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, excepto las donaciones en especie de bienes inmuebles, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4.2, letra E, de la propia ley orgánica que garantiza la legalidad e irrevocabilidad de la donación. Donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Para garantizar el control de estos fondos privados, la ley orgánica establece que todas las donaciones superiores a 25.000 euros y en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de 3 meses desde su aceptación. En cuanto a las donaciones no finalistas, procedentes de personas físicas extranjeras, la ley orgánica establece que, además de cumplir con las previsiones anteriores con relación a las aportaciones privadas, debe cumplirse la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales. La ley orgánica prohíbe tajantemente que los partidos políticos reciban financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. La ley orgánica regula igualmente el régimen tributario y contable de los partidos políticos y determina que los partidos deberán designar a un responsable de la gestión económico-financiera en la forma que determinen los estatutos entre personas con acreditados conocimientos o experiencia profesional en el ámbito económico y en las que concurra la condición de honorabilidad. Art. 14 bis. En cuanto al control económico-financiero, la ley orgánica regula tanto el control interno como el control externo. Respecto del control interno, establece la ley orgánica que los partidos políticos deberán prever un sistema que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. Deben acompañar un informe auditoría a la documentación que obligatoriamente deben enviar al Tribunal Cuentas como se comenta a continuación. En cuanto al control externo, la ley orgánica determina que corresponde, en exclusiva, al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias relativas a la no fiscalización de los procesos electorales autonómicos es atribuidas a los órganos de control externo de las comunidades autónomas previstos en sus respectivos estatutos, pudiendo realizar las actuaciones fiscalizadoras que considere oportunas conforme se establezcan sus planes de actuación. El alcance del control del Tribunal de Cuentas se extiende a la legalidad, fiscalización de la de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, así como la variedad contable de las actividades económico-financieras que ecuación realicen y a la A de su actividad económico-financiera los principios de gestión que financiera sean exigibles conforme a su naturaleza.
En cuanto al plazo de actuación del Tribunal de Cuentas, el orgánico artículo 16 de la ley establece que el Tribunal de Cuentas dispondrá de un plazo de 6 meses desde la recepción de la documentación para emitir un informe sobre su regularidad. Ya ecuacionó en su caso para hacer constar expresamente cuántas infracciones sonácticas irregulares se hayan observado. Cualquiera que sea el sentido del informe que llevará a las Cortes Generales y se publicará posteriormente en el Boletín Oficial del Estado. Además del control económico financiero, tanto interno como externo, mencionado. La ley orgánica regula el control parlamentario a través del Agreso Senado para las relaciones comisión mixta con el Tribunal de Cuentas, la cual podrá, en el plazo de 2 meses desde la aprobación del informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, solicitar la comparecencia del responsable de la gestión económico-financiera de cualquier partido político que perciba las subvenciones contempladas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, para que informe sobre las infracciones o prácticas irregulares que en su caso se hayan observado por el órgano fiscalizador. Esta comparecencia no exime de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas cualquier otra información pertinente. Art. 16 contable que este estime bis. 4. El derecho de sindicación. Artículo 7c. Los sindicatos de los trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a su defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 28.1c. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas o institutos armados o a los de más cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los públicos. La libertad sindical. Fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos. 553. A formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o el que sea las mismas, nadie podrá ser obligado a afiliarse en sindicato. 4.1. Concepto. La Constitución española ha contemplado la realidad sindical en 2 preceptos diferenciados. Por un lado, el artículo 7, dentro del título preliminar, consagra b. figura del sindicato de trabajadores y la de las asociaciones empresariales como instancia de defensa y promoción de sus respectivos intereses. El artículo 7c, consagra la libertad de creación de unos y otras y establece la obligación de ambos de adoptar una estructura y mantener un funcionamiento democrático. Por otro lado, el artículo 28.1 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la sindicación de los trabajadores. Derecho que puede ser limitado o exceptuado en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas o institutos armados o cualquier otro cuerpo sometido a disciplina militar. Tal es el caso de la Guardia Civil. El artículo 11 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, veda el derecho de sindicación a los miembros de la Guardia Civil. Aunque sí reconoce su derecho de asociación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22c, para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales. Mientras que los partidos políticos están regulados tanto en el artículo 6c como en el artículo 22c en relación con su naturaleza de asociaciones. La libertad sindical solo está regulada en el artículo 28 sin que haya ninguna alusión en la Constitución específica y diferenciada para reconocer y regular los sindicatos. El derecho de sindicación se incorporó al artículo 39 de la Constitución Republicana de 1931 guayiche y sido regulado en otras constituciones, en la francesa, preámbulo, en la italiana, art. 39, y en la alemana, art. 9.3. El derecho de libre sindicación fue también recogido en el artículo 8.1 a y b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, en los artículos 2 y 5 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 reconoce este derecho como una vertiente del derecho de reunión en su artículo 11. Regulado de la misma manera lo encontramos en el artículo 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta, además, incorpora, en el capítulo 4, Solidaridad, el derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, art. 21, el derecho de negociación y acción colectiva, art. 28, el derecho de acceso a los servicios y a luz de colocación, art. 29, el derecho a la protección en caso de despido injustificado, art. 30, y el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, art. C1, el derecho de libre sindicación, como afirma M. L. Balaguer, comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales. O ley y afiarse a las mismas el derecho fundamental de sindicación. Ni a Constitución una vertiente positiva derecho a afiliarse y una vertiente en hecho derecho a no afiliarse que protege al trabajador contra la afiliación o la impropia de regímenes democráticos. La ley orgánica del derecho de asociación incluye, entre las asociaciones que legislación propia, art. 13 lo de los partidos políticos, los sindicatos.
Desorganiza 0Ns empresariales. Cumplimiento de este mandato y como desarrollo del artículo 28c. C. A Ley Orgánica 1/1985. De 2 de agosto, de libertad sindical, la cual, en su 1.1, proclama que todos los trabajadores tendrán derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. De otra parte, debe afirmarse que en el contenido esencial de la libertad sindical sin o el derecho a la negociación colectiva sin el cual se desnaturaliza la ley cínica 4. El modelo de sindicación regulado en el artículo 28c ha pretendido, como ha señalado M. Balaguer, conciliar los intereses sociales de los trabajadores con el test 2 la libertad de empresa consagrado a su vez en el artículo 38, la Ley Reparica noviembre de 1985. De 2 de agosto confirma lo establecido en la Constitución y distingue las facultades comprendidas en la libertad sindical ejercida a título individual. 2. Uno de las facultades que, en el ejercicio de esa misma libertad, les corresponden a las organizaciones sindicales. Art. 22. La libertad sindical ejercida a título individual comprende: a. Derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos. b. De derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo a separarse del que esto viese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato. 9. El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato, de derecho a la actividad sindical. Por otro lado, en el ejercicio de la libertad sindical, las organizaciones sindicales tienen derecho a redactar sus estatutos u reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción. b. Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas. O ser sus días ni disueltas sino mediante resolución firme de la autoridad judicial, fundada en incumplimiento grave de las leyes, del ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella. Au. Prenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, el ejercicio del derecho de huelga, el planteamiento de conflictos individuales y colectivos, y la presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal, y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes. De otra parte, los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica L1/1985, de 2 de agosto, han consagrado el principio de mayor representatividad de un sindicato, lo cual le otorga una posición más sólida en las relaciones laborales. El artículo 6 y de la Ley Orgánica confirma que la representatividad sindical reconocida a determinado sindicato les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical. 4.2. Titularidad. La titularidad del derecho de sindicación pertenece a las personas físicas y, también, a las personas jurídicas. La Ley Orgánica 4/2000, de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, establece, en su artículo 11, que los extranjeros tendrán derecho a sindicarse o afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. No son titulares de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas, art. de la Ley Orgánica 9/2011, ni los miembros de la Guardia Civil, art. 11 de la Ley Orgánica noviembre de 2007, como ya se ha indicado. En relación con el Cuerpo Nacional de Policía, el artículo y de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio de régimen de la Policía Nacional, reconoce a los miembros de este cuerpo el derecho a constituir organizaciones sindicales, de ámbito nacional, para la defensa de sus intereses profesionales, aunque solo pueden afiliarse a organizaciones y sindicales formadas exclusivamente por policías nacionales. Las organizaciones sindicales de policías no pueden federarse o confederarse con otras que, a su vez, no estén integradas exclusivamente por miembros de la Policía Nacional, aunque sí podrán formar parte de organizaciones internacionales de su mismo carácter. Policía. El mismo artículo 8 reconoce también a los miembros del Cuerpo Nacional de el derecho a la sindicación y a la acción sindical, en la forma y con los límites establecidos legalmente, aunque no pueden ejercer el derecho de la ni acciones sustitutivas del mismo cero, o actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios, al derecho a la negociación colectiva, para la determinación de las condiciones de prestación del servicio mediante los procedimientos normativamente establecidos. El derecho a ser informados, a través de las organizaciones sindicales, de los datos que facilite la Dirección General de la Policía respecto de las materias que sean objeto de estudio, participación e informe por el Consejo de Policía u otros órganos de consulta y participación de los funcionarios. El derecho a plantear conflictos colectivos en el Consejo de Policía. 5. El derecho a la huelga. Artículo 28.12. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 5.1. Concepto del derecho fundamental a la huelga, quizá, uno de los de mayor densidad ideológica de la Constitución 06,
permite al trabajador suspender su actividad laboral como muestra de discrepancia por las condiciones laborales y para la defensa de sus intereses. El derecho de huelga está regulado de manera dispersa en nuestro ordenamiento. Sigue vigente el preconstitucional Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de relaciones de trabajo, modificado por normas posteriores, y ha sido objeto de la interpretación del Tribunal Constitucional en su sentencia noviembre de 1981, de 8 de abril. Tam. En el artículo 4, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, reconoce, como uno de los derechos laborales, el de huelga. La STC noviembre de 1981, de 8 de abril citada, declaró la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la regulación de las relaciones de trabajo y sentó las bases de interpretación del derecho de huelga en concreto. El Tribunal Constitucional estimó que, en el aspecto formal, que la regulación del derecho de huelga en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, derecho fundamental sometido, a partir de la Constitución a la reserva de ley orgánica no resultaba inconstitucional ya que no es exigible la reserva de ley con efectos retroactivos. El derecho de huelga es más que la simple libertad de huelga, ya que no consiste solamente en el levantamiento de las específicas prohibiciones. El derecho de los trabajadores a colocar el contrato de trabajo en una fase de, sino en suspensión, y de este modo limitar la libertad de empresario, a quien sirve a contratar otros trabajadores y llevar a cabo arbitrariamente el cierre de la empresa. El contenido esencial del derecho de huelga consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que puede revestir, lo que no excluye que el legislador, al regular las condiciones de ejercicio, pueda considerar que algunas determinadas modalidades de cesación del trabajo pueden resultar abusivas siempre que los tipos o modalidades que admita sean bastantes por sí solos para reconocer que el derecho existe. Tal y eficaces para obtener las finalidades del derecho de huelga. Existe como el ejercicio del derecho de huelga puede quedar sometido por la ley a procedimientos o algún tipo de formalidades, siempre que el procedimiento y los formalismos no sean arbitrarios, que tengan por objeto proteger otros bienes, intereses constitucionalmente protegidos y que no sean tan rígidos o difíciles de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio del derecho. Las huelgas de solidaridad están amparadas por el derecho de huelga. No se puede equiparar la huelga, reconocida como derecho fundamental en el artículo 28 de la CE, con el cierre patronal, que debe considerarse un simple derecho cívico reconocido en el artículo 37 CE, que no puede ejercerse lícitamente cuando vacía de contenido el derecho constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide. Los empresarios, por tanto, no pueden responder a una huelga con un cierre patronal. La Constitución, por último, ha establecido como límite del derecho de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, sin que señale la Constitución el concepto o alcance de la expresión servicios esenciales. Estamos, pues, ante un concepto jurídico indeterminado, que debe concretarse legal o jurisprudencialmente. No lo ha hecho el legislador, aunque sí se ha pronunciado al respecto el Tribunal Constitucional, que ha afirmado que los servicios esenciales son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. En la definición de los servicios esenciales entra el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con atenciones vitales, pero, de acuerdo con una segunda concepción, un servicio no es esencial por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por el resultado que con dicha actividad se pretende y por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, de manera que para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes ahí tarizas satisfechos. Como bienes e intereses esenciales hay que considerar, sigue K. O el Tribunal 1 Constitucional, los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, SSTC 26/1981, de 17 de julio y 27111989, de 33 de marzo. Además, el Tribunal Constitucional también ha afirmado que la finalidad de la huelga no constituye un valor absoluto al que deba sacrificarse cualquier otro principio que legitime cualquier modalidad de huelga o cualquier comportamiento. Durante su transcurso 41/1984, de 21 de el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en otros muchos supuestos con relación al derecho de huelga. Tiene interés señalar la STC 17/2017 de 2. Por la vinculación con el uso de medios tecnológicos en este caso, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso de amparo interpuesto contra una televisión que había irado a medios técnicos no habituales, pero de los que ya disponía, para retransmitir un partido de fútbol durante una jornada de huelga. La retransmisión del partido fue amable por la presencia en los estudios de un trabajador del área de control central, el ordinador del área de grafismo y un locutor. El primero de ellos cursó la orden. Activar un codificador utilizado solo en casos excepcionales y, de ese modo se pudo prohibir la señal del estadio y se pudo emitir el partido. El Tribunal Constitucional. O se ha producido vulneración del derecho a huelga de los trabajadores. La utilización de medios técnicos y un procedimiento diferente al normalmente previsto.
Para poder retransmitir el partido, no constituye ni puede asimilarse a un supuesto esquirolaje tecnológico o sustitución de los trabajadores huelguistas por medios técnicos, mayor que. 5.2. Titularidad. La titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y tiene singulipero facultades en que consiste su ejercicio en cuanto a acción colectiva y concertada. Se responden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales. STC noviembre de 1981, DI de abril. Cuando el artículo 28.2 de la Constitución habla específicamente de huelga de los trabajadores, quiere excluir de la protección que otorgue este precepto constitucional las huelgas de otro tipo de personas, tal podría ser el caso de pequeños empresas y o de trabajadores autónomos. Por otro lado, la titularidad de este derecho a favor del trabajador implica un elemento necesario, la existencia de la otra parte de la regla laboral, la empresa, la administración pública, de donde se concluye la dificultad de otorgar la titularidad de este derecho a otros sujetos que no sean los trabajadores. Los LIA y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Cuerpo Nacional de la Guardia Civil, sustitutivas o similares a la misma, ni aquellas otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios, art. 8 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio de régimen de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ejercer este deber. Sí pueden asociarse, pero las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas no podrán llevar a cabo actividades políticas ni sindicales, ni vincularse con partidos políticos o sindicatos. 6. El derecho de petición. Artículo 29c. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 6.1. Concepto. El derecho de petición, reconocido y regulado en el artículo 29c, CIRA la sección 1 superíndice 2, del capítulo 1, del título I, de la Constitución. Hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, LOT, fue una norma preconstitucional ya ley de 22 de diciembre de 1960, la que reguló este derecho. El derecho de petición permite a cualquier persona, natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, dirigirse, individual o colectivamente, a los poderes públicos, institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de esta, art. 1 lo. El objeto del derecho de petición podrá referirse a cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo general, art. 3. Lo es característico del ejercicio del derecho de petición que la queja o sugerencia no tenga establecido en el ordenamiento jurídico un procedimiento específico para formalizar la reclamación y que el núcleo esencial esté constituido por un petitum. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este derecho, SCTC 161/1988, de 20 de septiembre, 194/1989, de 16 de noviembre 242/1993, de 14 de julio. En la primera de las sentencias citadas, el Tribunal Constitucional afirma que el derecho de petición, reconocido en el artículo 29c, reconoce un derecho y del que disfrutan por igual todos los españoles, en su con públicos, de tales, que les permite dirigir, con arreglo a la ley, peticiones a los poderes. El derecho solicitando a obtener gracia o expresando súplicas o quejas, sin que en él se incluya respuesta favorable a lo solicitado, FJ 5. 900. Este derecho debe ejercerse por escrito, aunque pueden utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, siempre que permita acreditar su autenticidad. Este escrito debe incluir la identidad del solicitante, la nacionalidad, el lugar o el medio designado para la práctica de notificaciones, el objeto de la queja o sugerencia, el destinatario de la petición. En las peticiones, peticionarios, debiendo colectivas, figurar. El escrito deberá ir firmado por todos los P junto a la firma de cada uno de ellos. Nombre y apellidos. 6.2. Titularidad. Como se ha indicado. Natural o jurídica, prescindiendo anteriormente de la titularidad corresponde a toda persona na términos y con los su nacionalidad, individual o colectivamente, en los BRI, reguladora del efectos establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Juicio alguno. Derecho de petición, sin que de su ejercicio pueda derivarse para el peticionario. Sin embargo, puede exigirse quienes con responsabilidad a ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito. A más, en cuanto
o al ejercicio del derecho de petición por los miembros de las fuerzas institutos armados o de los miembros de los cuerpos sometidos a disciplina militar. Esta última referencia alude a la Guardia Civil. Es el propio artículo 29.2 CE, el que establece que podrán ejercer este derecho de petición los miembros de dichos cuerpos e institutos solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. En cumplimiento de este mandato constitucional, el artículo E. B. D. de la Ley Orgánica 9/2011. De 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros. Petición. Las Fuerzas Armadas establece que los militares podrán ejercer el derecho de pe solo individualmente, en los supuestos y con las formalidades que señala la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, y añade, que no serán objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al determinado en la citada Ley Orgánica. En igual sentido, Ley Orgánica 11/2007, di 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, determina, en su artículo 13, que los miembros de la Guardia Civil podrán ejercer el derecho de petición, de forma individual, en los casos y con las formalidades que señala la legislación reguladora del derecho de petición. Las personas recluidas en centros penitenciarios son igualmente titulares de este derecho de petición, disposición adicional tercera, de la LOP. La Ley Orgánica /1979, de 26 de 50, señala que los menor que cinte de forma del Código tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o régimen del establecimiento ante el director o persona que lo represente, a fin de que tome medidas oportunas o, en su caso, las haga llegar a las autoridades o organismos competentes. El juez de vigilancia es el competente para acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficio penitenciarios de aquellos, mayor que, art. 76. El artículo 77 se regula el derecho de petición ante las cámaras, Congreso, art. 49. Del Reglamento del Congreso, y Senado, art. 192 y 6, del Reglamento del Senado, permitiendo que se presenten peticiones individuales y colectivas, por escrito, no está permitida la presentación de peticiones a través de manifestaciones ciudadanas. Dis. Posición adicional primera, LOP. Los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas también han regulado este derecho para el respectivo ámbito territorial. Tanto estas como las peticiones al defensor del pueblo se erigen por su normativa propia. Disposición adicional segunda, LOP. 6.3. Tramitación. El artículo 7 de la LOP señala el procedimiento para la tramitación de este derecho que, básicamente, consiste en a. Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar si se cumplen los requisitos previstos por la ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado del examen realizado por la autoridad u órganos destinatario, se declarará su inadmisión o se tramitará la petición correspondiente. B. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en la ley, o no reflejarán los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 15 días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificando US entonces su archivo con expresión de la causa. C. Se podrá también requerir al peticionario para que aporte datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. Si el peticionario no aporta esta documentación, ello no conlleva por sí mismo la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LOP y como Corte expanda su naturaleza de derecho fundamental, este es susceptible de tutela judicial preferente y sumaria y, subsidiariamente, de recurso de amparo, sin perjuicio de QA. Les quiera otras acciones que el peticionario estime procedentes,